Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del doctor Guido Gómez Mazara. Gracias por estar con nosotros, Guido. Gracias, hermano, un placer. Bien. Creo que para el momento en el que está viviendo la República Dominicana con algunos temas políticos y legales, yo creo que lo mejor que nosotros podríamos tomar fue la decisión de invitarte a un programa como hoy, de que tú y te agradecemos, nos aceptara la invitación, porque realmente hay temas que tenemos que conversarlo y sin ningún tipo de condición ni de poderle decir a la gente lo que uno opina, porque yo te diría que ni siquiera una entrevista, que podamos llegar a un punto conversatorio de desarrollar algunos temas que siempre, y en eso tenemos que respetar lo que son los medios de comunicación, lo que es la parte política, lo que es la parte legal. Usted es un abogado de mucho tiempo, consultor jurídico, con toda la experiencia del mundo, y sobre todo que a veces uno tiende a confundir los diferentes roles. Yo creo que tenemos el tiempo de verlo desde diferentes puntos de vista. Te reitero las gracias por participar con nosotros hoy. Gracias Bien. Siempre. Tenemos un expediente nuevo en la justicia dominicana que lo vamos a ver desde diferentes aspectos, que es el caso Calamar. Desde tu punto de vista, ¿qué es el expediente Calamar? ¿De qué se trata este caso? Okay. ¿En qué se basa esta acusación? Con mucho gusto. Mira, los abogados tenemos el problema que hablamos en un lenguaje técnico y un altísimo porcentaje de la población no lo puede traducir. Pero aquí no. Yo voy a hacer un ejercicio elemental de maestro de escuela. Los elementos de la acusación, es decir, cómo el código en este país ha tipificado lo que el Ministerio Público hace como una acusación formal. Soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de firmas públicas y privadas, y ahí subrayo, financiamiento ilegal de campañas electorales. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. ¿Existe una sanción en materia de financiamiento ilegal de campaña o existe una penalidad pecuniaria? De conformidad con el ordenamiento electoral dominicano, cualquier ciudadano o empresa puede ayudar a un candidato presidencial, senatorial o de cualquier naturaleza, municipal. Bien, ¿qué dice la ley? La ley dice lo siguiente: como la Junta Central Electoral es la fuente de financiamiento formal, si cualquier ciudadano o empresa quiere ayudar en una campaña vía donación, hay que hacer un registro financiero de los ciudadanos o empresas que contribuyen con la campaña. En función de eso, lo que ha pasado, de conformidad con la imputación que hace el Ministerio Público, es que no hubo un registro de aspectos importantes en el fondo de la acusación. ¿Cuál es la sanción? Lo que dice la ley, que es el doble del monto que se reputa donado sin ser registrado. Y en la acusación ordinaria del Ministerio Público dice que los fondos alcanzaron 6.000 millones de pesos. Esa es la operación financiera y jurídica. Ahora, vamos a los entes de la acusación. Lo que dice el Ministerio Público es que hubo una coordinación, un tinglado, mediante el cual instituciones del Estado servían como línea para terminar fondos en manos del candidato presidencial del PLD y de otros funcionarios. ¿En qué consistían esos entes de la administración pública? SEA, Bienes Nacionales, Catastro, Hacienda y Banco de Reservas. Cuando mucha gente dice, no, los candidatos a X reciben fondos de todo el mundo, sí, eso es cierto. Y en un 85% no lo declaran. Ahora, la acusación tiene un fundamento diferente. No es lo mismo que Michelle, que aspira a ser candidato presidencial, venga a Guido Gómez Mazara y le dé 100 pesos. Ahí no hay problema. Si usted no lo declaró, evidentemente violó la ley y hay una sanción. Sin embargo, el fundamento de la acusación es
que los actores del sector gubernamental se coalicionaban en la intención de colocar ese dinero en manos de varios funcionarios. ¿Por qué? Porque en el país existe un legítimo derecho a las expropiaciones, vía ley o vía decreto. Y el monto que considera en su totalidad es de 19 mil millones de pesos. No están diciendo que todo ese dinero fue el monto de la corrupción. Los ciudadanos que seleccionaron mediadores, abogados, intermediarios en la consecución del monto de sus reclamos legítimos, legales, de conformidad con la ley, obtuvieron 5 mil millones de pesos. Y se acusa que el resto de la operación sí era en gran medida una expresión de prácticas de corrupción formal. Frente a ese acontecimiento, yo siempre digo que hay grados de responsabilidad, como todo. ¿Dónde interviene la acusación directa respecto al ex candidato presidencial? Diciendo que él recibía dinero y por vía de consecuencia, en el marco de una negociación que hizo el Ministerio Público con uno de los imputados, él confesó que le entregó 3.954 millones de pesos. La gente me pregunta, lo que diga un imputado que se hace testigo a cargo del Ministerio Público, ¿es palabra de Dios? No. Lo que dice la jurisprudencia es que es facultad del magistrado o de la magistrada determinar en el marco de un careo dónde está la certeza de lo que acusa. Porque tú digas que tú me entregaste el Empire State Building, no significa que el acuerdo que tú hayas hecho con el Ministerio Público te da una certeza. No. Es el juez o la jueza la que va a determinar cuán cierto o no es la acusación. En ese mismo orden. ¿Por qué José Ramón Peralta? Yo voy a ir deslindando uno a uno. ¿Por qué José Ramón Peralta? Porque hay un testigo a cargo del Ministerio Público que dice que en el monto de dinero que él entregó tenía como resultado, porque hubo una conversación previa en la que se le indujo José Ramón Peralta a que disparara los precios que él tenía de reclamos legítimos en ISOE con la intención de que ese excedente sirviera para la campaña, 527 millones de pesos. Al igual que en el argumento anterior, porque el ingeniero Bolívar Ventura diga eso, no significa que la jueza, el juez va a certificar correctamente. Otro componente. Ni que ese sea un mecanismo de prueba. Claro. Tercer componente, Donald Guerrero, que es donde hay mayor nivel de responsabilidad. Yo hablé de jerarquías en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque toda la operación terminaba en una autorización del ministro de Hacienda en una cuenta que se llama 090 Tesoro, porque es del Tesoro Nacional, en la que él instruía por escrito al viceministro que ejecutara esos pagos, montos. Tú tienes destrezas administrativas. Tú sabes que en cualquier sistema financiero, público o privado, el pago de 19 mil millones de pesos entre enero y julio prende una alerta. Prende una alerta. Ahora, cuando hay 10 mil millones de pesos de eso que se pagan en 30 días, se enciende más la alerta. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, uno de los imputados dice que coordinaba con el ministro de Hacienda para al final de la jornada terminar en manos del candidato presidencial del partido. Y lo que agrava la acusación es que un funcionario público, jefe de OISOE, que ya hizo un acuerdo previo con el Ministerio Público. Ese es el caso de Pagán. Voy ahí. De la OISOE dijo que en una reunión el expresidente Medina le instruyó, no para la candidatura presidencial, no, le instruyó para la convención interna del partido. ¿Cuál es la gravedad de todo esto? Bueno, la gravedad es que muchas de las personas que no conocen la técnica procesal dicen, pero si yo desfalco al Estado o cometo cualquier tipo de tropelía y me hago un acuerdo con el Ministerio Público y acuso a un tercero, a mí me va mejor. Lo explico. La norma procesal en la República Dominicana lo que establece es que el Ministerio Público tiene la facultad de llegar a acuerdos. Eso es un modelo que no es dominicano, es anglosajón. Se practica en la norma inglesa, norteamericana, se llama el deal. Entonces,
efectivamente... ¿Es lo mismo que una delación premiada? Sí, efectivamente lo coloca en una posición de ventaja al respecto. Eso no lo libera de responsabilidad y doy explicaciones. En el caso, por ejemplo, de la OISOE, tanto el ingeniero Suriel como Pagán pecuniariamente hicieron un ejercicio de resarcimiento porque entregaron 500 millones de pesos entre los dos y le dictaron una domiciliaria por 5 años. En el caso de Cáceres, el acuerdo del coronel, se entregó 1.000 millones de pesos. Pero en el caso del Calamar, los imputados no han dado dinero, pero no están imputados. Hasta que venga, no, ellos son parte del proceso, hay una imputación. Ahora, es facultad de la magistrada que conozca el caso, porque mira, este domingo no se está conociendo la acusación. No las medidas. Lo que de conformidad con la norma, en el artículo 226 lo que dice es que hay que colocar en la jurisdicción de ese magistrado, en este caso una magistrada correcta, la magistrada Romero, la determinación de que si tienen arraigo o no y que se va a dictar medidas. Mi interpretación es que vendrá medidas, pero no vendrá en grados igualitarios. Recuérdelo. Y lo puede reproducir esto. Vendrá medidas, pero no en grados igualitarios, porque mi interpretación es que todos no tienen la misma jerarquía de responsabilidad en el proceso. Frente a eso, evidentemente, hay personas que tienen un posicionamiento de mayor comodidad para el reclamo. Por ejemplo, en el caso de José Ramón Peralta hay una dificultad, y es la siguiente. En el allanamiento que se le practicó, se encontró una documentación que era del PETCA a la Superintendencia de Valores, respecto de un reclamo que le hizo el PETCA institucionalmente a la Superintendencia de Valores sobre los movimientos financieros. La pregunta que se hace el Ministerio Público, ¿qué diablo hace un tercero investigado en un proceso con un documento que es entre dos instancias institucionales? Eso revela la preocupación del Ministerio Público de que hay nivel de filtración. Yo lo creería. Entonces, para un juez, en este caso una jueza, no es igual esa situación que otras situaciones. Y vuelvo al argumento original, que siempre lo voy a sostener y lo voy a defender. La presunción de inocencia es una regla universal. En ese mismo orden, el debido proceso hay que respetarlo. Y que ninguno de los imputados crea que esto es una degradación de su responsabilidad como actor político, porque en definitiva todo el que es servidor público tiene la responsabilidad de asistir a un reclamo de la autoridad. Entonces, Guido, usted lo que está diciendo es que en un caso con tantos imputados, el domingo, tal vez el lunes, tal vez el martes, todo, porque parece ser que va a ser largo claro, el proceso de medida, de conocer estas medidas, podría terminar que un grupo grande de ellos tenga, independientemente de lo que ha solicitado el Ministerio Público. ¿Qué es la responsabilidad del Ministerio Público? Solicitar pedir eso. prisión. No, el Ministerio Público dijo, declárenlo complejo y 18 meses. Bien, entonces podríamos tener grados de decir, toda esta gente está con impedimento de salida, este grupo está con un grillete, este grupo tiene prisión domiciliaria, este grupo se quedó afuera. ¿Qué es por donde se va a decantar la magistrada? Es lo que pienso. Es por ahí. Y está diciendo que, por ejemplo, en el caso del ex candidato presidencial de Gonzalo Castillo, el vínculo es menor que la de otras personas. Claro, evidentemente. Evidentemente. Ojo, yo escucho mucha gente decir que mira, que a Gonzalo lo metieron ahí. Este no es el expediente que tiene que ver con el señor Gonzalo Castillo. El expediente que descansa en el PETCA es el del asfalto, no este. La gente dice, no, el de José Ramón Peralta, ¿qué hace ahí? No, el expediente de José Ramón Peralta son las visitas sorpresa, no es este. Que son cosas totalmente... O sea, que tú entiendes que hay otros expedientes para eso. Sí, claro. Y además, pero es que ellos fueron interrogados. En el caso de José Ramón Peralta, él fue interrogado varias veces por el tema de la visita sorpresa. En el caso de Gonzalo ha sido interrogado muchas veces por el tema del asfalto. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Cuál es tu opinión sobre los acuerdos, los deals, las delaciones premiadas? ¿Estás tú de acuerdo con que nosotros apliquemos esta práctica en nuestro país? Mira, esa es una normativa que, si bien es cierto, tiene la formalidad de legalidad,
porque es un bastón importantísimo para el Ministerio Público acusar, sin lugar a dudas se presta a malas interpretaciones. Porque parte de una consideración que tiene el Ministerio Público en función del nivel de colaboración. El nombre lo dice, delación premiada. Yo tengo mis reservas sobre el método. En ¿Y términos, se puede prestar a que personas culpables para limpiar su nombre utilicen estas delaciones para denunciar a alguien que realmente no tenga las culpabilidades necesarias? no, claro. Recuerdo programas que usted y yo hicimos cuando hablábamos del acuerdo de Odebrecht. Claro. El acuerdo que hizo Odebrecht en República Dominicana fue un acuerdo, una delación premiada. Sí, claro. Voy a pagar un dinero, voy a reconocer que di un soborno a cambio de pagar un dinero y de no ser juzgado como empresa. Correctísimo. Pero al final no dijo a quién sobornó. No, peor aún, hay una sentencia terrible de acusación de sobornos insobornados. Es como La de Ángel Rondón. la de Odebrecht, porque el concepto fue el sometimiento de Odebrecht. Es como el caso de la lotería, que de 10 imputados hay 8, pero el responsable de la institución fue descargado. Esas son las interpretaciones a las que está sometida siempre una decisión. Ahora, en el caso específico, yo creo que el Ministerio Público estimula la norma de premiación, o sea, de premiar esa delación por un criterio muy elemental. Son testigos a cargo y en el fondo del proceso son 2 contra 1. Es el Ministerio Público acusándote, uno de los imputados también, y eso coloca en un nivel de fragilidad al imputado. ¿Hay justicia selectiva en el caso, en los casos que hemos visto recientemente? No, yo no No creo. hay 100 casos o 200 con qué trabajar. Usted acaba de mencionar 2 casos más. Y hay casos. ¿Por qué hemos visto un grupo de moluscos que están en los casos, el pulpo, ahora el calamar? No se ha sido muy selectivo a la hora de... No, lo que pasa es que el caso de Marras, el actual, el calamar, tenía 1 año y 8 meses. Mira, ese caso debió decidirse en diciembre. Lo que pasa es que hubo un ingrediente que la gente no recuerda, y es que el señor Eduardo Pellerano introdujo un nuevo componente en la acusación. Él imputó al señor Donald Guerrero de ser responsable de un tema de $21 millones en una jurisdicción fuera del país, Puerto Rico. Por eso Pierluigi, el gobernador, al minuto de esa decisión, dijo que las autoridades de Puerto Rico iban a estar en el mejor nivel de colaboración con las autoridades dominicanas, porque hay un concepto que es el delito transnacional. O sea que en todo esto, por lo que usted ha dicho, vamos a decirlo en otra forma, quien está más complicado en todo esto es Donald Guerrero. Creo que sí. En este caso en específico. Creo que sí. Creo que sí. Bien, otro tema, justicia independiente, tenemos en este momento. No, yo creo que doña Jenny, Miriam, Camacho, Mirna, es un grupo de gente que tiene una clara visión de la independencia del Ministerio Público. Mira, tú sabes cuáles han sido mis posiciones respecto a muchas cosas del gobierno. Pero yo te puedo garantizar, Michelle, que en este proceso y en los procesos que ha llevado el PETCA, el gobierno no ha tenido nada que ver. De verdad. Esa gente tiene perfil, autoridad y un criterio muy definido de que no tienen que pedirle Y ellos permiso no a perdieron, nadie. por ejemplo, desde tu punto de vista y viendo la secuencia de por qué se votó, una de las razones que gana este gobierno es lo que el dominicano quería, que era la persecución de la corrupción, se cansó del PLD y de todo esto. ¿Tú entiendes que este caso beneficia o perjudica la imagen del gobierno desde el punto de vista de justicia? Y si la gente todavía piensa igual en cuanto a lo que es persecución de la corrupción como un componente político importante. Mira, en el país culturalmente hay una frase célebre, nosotros éramos niños, que usó Balaguer, que no había presos políticos sino políticos presos. Esa era una época donde el peso específico del Poder Ejecutivo respecto a la justicia era evidente. Ahora, los niveles de evolución del Ministerio Público son evidentes. Y yo siento que el acierto de mayor importancia del gobierno, el gobierno de mi partido, el que yo tengo puntos de coincidencia y discrepancia, ha sido la designación de doña Miriam. Imagínate este escenario procesal con Esquea de procurador o con cualquier dirigente del PRM de procurador.
ahí existieran razones válidas para decir, no, persecución política, porque un actor político estaba frente al Ministerio Público. Inclusive usted que pudo haber sido. Pero yo no soy procurador ni que Maximiliano Gómez me pida. Pero bueno, imagínate yo. Pero pudo haber sido, era uno de los nombres que... Pero imagínate yo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, con Miriam, es la diferencia, mira por qué. Haz una comparación no justa de los últimos jefes del Ministerio Público. Vamos a hacer un balance. Radamés Jiménez, político. Sí. Jean Alain, político. Virgilio Bello, político. Abel Rodríguez del Orbe, Pina, César. Gente de mucha competencia, de mucha calidad profesional, pero activistas políticos. Entonces, desmontado ese alegato. Y lo otro. Yo escucho a mucha gente decir que el Ministerio Público parece agresivo con el tema del PLD. Bueno, yo quiero decirle que el Ministerio Público tiene mucho trabajo y ha ido dándole respuestas en función de cómo ingresan los casos. Ahora, hay expedientes que tienen que ver con esta administración que ya han sido sentenciados. ¿Y la lotería? ¿Lotería? Pero además, hay... La lotería, y por lo que veo, usted ya sabe que terminó, pero no está de acuerdo con el fallo, porque No estoy de acuerdo. Ahora, tengo que respetar lo que diga la justicia. Si mañana la magistrada Romero decide cualquier cosa de conformidad con la solicitud que le van a hacer los abogados de los imputados, yo tengo que respetarla, porque eso es una regla esencial. Ahora, cuando mucha gente dice, el argumento político del PLD es que es persecución, pero nadie se lo cree, solo los PLDistas. ¿Tú entiendes que en este momento, y eso vamos a ver desde el punto de vista jurídico, porque a veces contigo hay que separar la política? En el caso del conocimiento de las medidas, llegamos a un momento, en una fase, inclusive ya cuando tú lo ves desde el punto de vista legal, lo que se ha presentado y lo que hemos visto, cuál es la acusación, las pruebas, los grados de que se pudiera dar el caso que por primera vez estuviéramos viendo que un juez evaluara esto y que dijera, esta gente pueden defenderse perfectamente en su casa y durante este proceso. Pero mira, es que tú, óyete, yo soy consistente en eso, yo soy garantista. Yo siempre he creído que prefiero 1000 veces una medida de coerción del imputado en su casa, con grillete, hasta conocer el fondo. El problema es el siguiente, Michelle. 56% de la población carcelaria en el país está en igualdad de condiciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los de Gualego, Chupita, Lomina y Catanga, que están en igualdad de condiciones, no tenemos un concepto garantista como estamos exigiendo ahora? Yo lo que creo que hay que medir a todo el mundo con la misma vara. Bueno, porque ninguno de ese caso, tú me preguntas a mí, y yo te digo, hay un momento para cada cosa. Y cuando ya tú dices, si ese caso pudo esperar, nosotros estamos a 10 meses de las elecciones municipales y estamos a menos de un año de las elecciones, a un año de las elecciones, 1 año y 2 meses de las elecciones presidenciales. Si tú le das 18 meses a los votantes diciendo, ya están presos, tú estás hablando del ex candidato presidencial, sobre todo, y del Partido de la Liberación Dominicana. Eso podría influir en que después dice, ¿dónde está Odebrecht? No, lo que pasa es... Entonces, a esa gente el día 17 de mayo o 20 salen a su casa y comienzan un proceso de 5 años en el que posiblemente van a salir inocentes, como hemos visto todo esto. Lo que pasa es que los 18 meses es una solicitud que hace el Ministerio Público. No es un traje a la medida que va a determinar la magistrada. Es una de las opciones que ella tiene a mano. Pero en ese mismo tenor, déjame decirte algo. La gente dice que en lo inmediato el gobierno se beneficia. Eso es verdad, pero es mentira. ¿Por qué es verdad? Porque aunque reconozco que el presidente de la República ni ninguno de sus funcionarios tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso. La sociedad y el segmento no militante del PRM, que el día de la victoria hablaba de lo queremos preso, siente que sus expectativas se han ido cumpliendo, no con la velocidad que ellos han querido, porque un proceso
respetuoso. No es como pedir un sándwich en la Barra Payán. Eso es una normativa que tiene que esperar un tiempo. Ahora, de lo que hay que reflexionar también es que cuando el ingrediente de financiamiento de campaña ilegal se incorpora a la acusación, eso no es solo para el PLD. Y si en el marco de la investigación aparece gente que dice que donó a otro partido. Oh, pero eso fue lo que dijo Lockhart. Entonces, la sociedad va a tener una capacidad de observar y deslindar los tipos de liderazgo, los que tienen un discurso público y una práctica que niega, y los que auténticamente creen que las cosas deben cambiar. Guido, separados en este momentico del caso Calamar, hablemos de los aportes de campaña, de cuáles son los niveles, los tipos, las sanciones y todo esto. Pero hay una realidad que lo que hacemos esto lo sabemos, y es cuántos dominicanos nos hemos sentado en los últimos 25 años a revisar las presentaciones que hacen los partidos políticos, todos, a la Junta Central Electoral, de los fondos, tanto que reciben de la Junta como de los fondos que reciben de particulares. En el 90% es un acto de hipocresía partidaria. Bien, hay veces que tú puedes decir, yo justifiqué porque como la ley es interpretativa, yo justifiqué yo sí dije que recibí tanto de particulares, y lo ponen en un anexo, pero no con punto y coma, porque lo que es igual, un desayuno de 200 millones. La diferencia ahí es la siguiente, Michelle. Es innegable que los empresarios le dan a todos los candidatos. Es innegable que el dinero sucio ingresa a la política, lamentablemente. Lo que pasa es que en el cuerpo de la actual acusación es un dinero que nació del erario y que terminó en un candidato que a su vez era funcionario y terminó siendo el candidato del gobierno. Si mañana a Juan Pérez, que aspira a ser candidato presidencial, viene un tercero y le da dinero, tú puedes impugnar el oficio de esa persona. Puede ser narcotraficante, lavador, asesino, lo que tú quieras. Lo que estamos diciendo es que esta acusación es del dinero público. Te pedí, porque lo que ando tratando es de buscar una respuesta. Yo no sé si tú sabes, pero con la edad que uno tiene, nosotros vemos 20 años adelante, decimos, claro, esto hay que cambiarlo. Y para cambiarlo, a mí que no me digan que esto es igual, que esto es un caso único. No. Yo creo que este caso podría servir perfectamente para decir, miren, aquí no se ha hecho nada mal o nada diferente, pero esto no puede continuar de esta forma. Ahora, tú te sientas y dices, tú eres político, ¿cómo funciona nuestro sistema? Porque el hecho de que un funcionario que esté adentro, ¿y cuántos funcionarios son empresarios? ¿Y cuántas empresas están adentro del erario público que son contratistas y aportan a todas las campañas, aunque no sean del gobierno de turno que le está comprando? Entonces, cualquier caso que tú vincules, tú dices, pero ven acá, ¿cómo nosotros vamos a cambiar esto en el futuro? ¿Disminuyendo los costos de campaña? Yo tengo un alegato. Y otra parte que yo quiero que la incluyas ahí, que es la decisión. ¿Cuál es la línea que hay cuando una persona decide hacer un aporte no necesariamente producto de un acto de corrupción? Claro. Me pregunto, una empresa contratista del Estado tiene prohibido dar un aporte de campaña. Una empresa contratista del Estado tiene prohibido dar un aporte de campaña. Otro tema, usted es abogado. Existe la figura del quota litis. El contrato de quota litis. Si a mí ahora mismo el gobierno del PRM me hace una expropiación de un pedazo de tierra en la autopista Duarte porque están construyendo el metro, y yo decido contratar a la oficina del doctor Guido Gómez Mazara, porque le pongo de ejemplo que lo tengo aquí, para que me haga la gestión del cobro de mi declaración de utilidad pública, que tienen que pagarme mi tierra porque están pasando el metro por arriba de ella, y el Guido Gómez Mazara me dice, yo te voy a cobrar un 30% por esta gestión.
Eso es ilegal. Ahí no hay nada de ilegalidad. Eso es ilegal. Es que el fundamento de la acusación en el proceso Calamar no es por la gestión ni la condición de abogado. Es porque no se establecieron los niveles de transparencia en el proceso de darle el dinero que le pertenecía a quien reclamaba originalmente todo. Ojo, si usted es abogado y hace un contrato quotality, actúe. Y ese no es el caso de Lockwood, que... Hay varios casos. Mira lo que pasa. En el monto de los recibidos en esas transacciones, hay 4 oficinas y o gestores que tenían el 90% de la operatividad. Es decir, tuvieron mucha suerte. Estaban pegados. No. Tuvieron mucha suerte. Bien. Segundo lugar, mira cuál es el problema. Ahí hay expropiaciones ultra extrañas. Por ejemplo, hay una del Parque Cotubanamá, extrañísima, donde el gobierno vía Hacienda paga 700 millones de pesos y a los titulares le quedan 200. El resto se desaparece en una operación. Hay otra sumamente interesante, unos señores apellidos Mota. Tú conoces la franja que hay entre la autopista Las Américas y el Mar Caribe, Sí. ¿verdad? Bueno, hay 3 personas que se beneficiaron de esos reclamos de expropiaciones de esa área costera. 3 personas. Michelle, lo mucho, hasta Dios lo ve. Porque hay otros elementos. La gente da la frase, pero no conoce las interioridades. Guido, ¿qué nosotros podemos hacer para regular a futuro, Una legislación. para resolver un poco el tema de los fondos y que no se quede? Siempre va a haber corrupción. Sí, claro. Siempre va a haber alguien que te va a coger un dinero en efectivo, pero estamos viendo que ahora hasta una delación te hace culpable. Sí, pero mira por parte. ¿Qué yo creo? Que estos procesos que han conducido a un estremecimiento de la sociedad, y yo me circunscribo a este, pero Odebrecht lo que demostró fue que la clase política en América Latina estaba profundamente corrompida. Ahora, después de este golpe, ¿hacia dónde debemos ir? Hacia el establecimiento de una legislación mucho más sincera. El problema es que quienes formulan las políticas de transformación del orden de una sociedad son legisladores, en su 90% son políticos, que se benefician de esas prácticas incorrectas y no quieren legislar en una dirección buena porque es afilar cuchillo para su propia garganta. Que yo pienso que aquí hay que ponerle límite real a las donaciones, pero en segundo lugar, limitar las características del donante. Yo no tengo ningún problema en reconocer que si usted es empresario y se llama Michel Jacín y tiene contrato con el Estado, usted tiene el legítimo derecho de aportar, de verdad. Pero hay que ponerle un tope a ese aporte siempre y cuando venga de una persona que tiene vínculos con el Estado. Esa es la verdad. Entonces, este proceso tiene que servir para transformar la mentalidad, la actitud y el marco regulatorio de las campañas electorales. Yo te quiero decir una cosa. El tema que nadie reflexiona es el siguiente. Aquí hemos estado los últimos 20 años creyendo que la fuerza del dinero y el modelo clientelista es garantía de éxito. Lo que ha demostrado este proceso es que no es verdad que el dinero garantiza victorias electorales. Porque con el monto de dinero que se atribuye a la operación Calamar y entrega de dinero significativo, yo he sido responsable de demarcaciones, yo he sido responsable O sea, de áreas determinadas tú has en trabajado con la campaña. logística. Sí. Lo que le ha hecho mucho daño al modelo político dominicano es que la fuerza de lo clientelar redujo la relación del dirigente político o del activista en la búsqueda del voto con la fuerza del dinero. Usted está hablando de que se mezcla la logística, incluido en la logística no solo están los gastos, sino también está la compra de votos. Claro. Entonces, frente a eso, los resultados no han sido del nada halagadores. El problema es que la calidad del producto político se ha dañado. Porque la gente que quiere ser diputado, senador, regidor, alcalde o candidato presidencial mal cree que es el dinero. Los resultados están ahí. Mira, a mí no me gusta personalizar las cosas. Pero los políticos dominicanos que han exhibido mayor vocación por la fortuna no han sido exitosos en la concretización de su aspiración básica. ¿Fue presidente Jacinto? No, ¿Fue presidente Miguel Vargas? no. ¿Fue presidente Gonzalo? No es el dinero. No es el dinero. Entonces, en los partidos políticos se sienten muy incómodos con este tipo de discurso. Porque en el fondo, la gente cree que es contra el PLD esto. No, esto es contra el modelo de partidos políticos.
que hoy se llama PLD, pero se practica en el PRM, en la Fuerza del Pueblo, en los partidos. Porque es un sistema que está construido no por la fuerza del debate, de las ideas. Mira, para que la gente tenga un criterio, tú buscas en el registro del histórico PRD, hoy PRM, y tú pones a Hugo Tolentino, Tirso Mejía Ricard, doña Ibelice a competir a una diputación con mérito sobrado en el actual escenario y no ganan. Tú buscas al doctor Caseacta, estoy hablando de personas que ya han fallecido, todos honorables. Tú buscas al doctor Caseacta, a Vidó Medina o a la arquitecta Macarrulla y lo ponen en el PLD a competir, no ganan. Tú buscas a Caunabo Javier Castillo en el Partido Reformista o a Miguel Ángel Velázquez Mayrani, que fue diputado por el Partido Reformista cuando había listas. Tú lo pones a competir en este escenario y no ganan. ¿Tú sabes por qué? Porque el modelo se ha degradado y no le permiten al ciudadano que vote en función de las calidades, sino que esos mecanismos de triangulación que lo practican todos los partidos políticos, de procurar fondos desde el gobierno, de las alcaldías. La gente habla del gobierno central, Michelle, ¿y las alcaldías? Es lo mismo. Entonces, es un modelo político que ha colapsado, que ha hecho metástasis y que evidentemente va a tener consecuencias procesales en los tribunales. Tú que tienes mucha información, ¿tú entiendes que los dominicanos hoy se están dando cuenta de esto, de que todo es lo mismo y de que procuran un cambio en cuanto a este sistema? ¿O que realmente el dominicano al revés ya se acostumbró a esto y que eso es parte de la actividad económica, de su bienestar y de lo mejor, no, y que siguen lo mismo? Yo tengo una lectura dual. La sociedad dominicana necesita beberse un purgante. ¿Por qué es peor apostar a un vengador social sobre la base de que todos somos iguales? El sistema político tiene que dar manifestaciones de su capacidad de reformarse en sí mismo. Ahora, la sociedad cada día, a tiro de un clic, tiene información. Y no importa el nivel social en que tú estés ubicado, la gente se está dando cuenta de las cosas. ¿A qué yo aspiro? A que este estremecimiento cambie la mentalidad de hacer la política. De verdad. Mi partido, el PRM, lo voy a decir aquí por primera vez. Yo hubiese preferido ver a un partido beneficiario del reclamo de adesentamiento de la vida nacional, que se expresaba de una manera pragmática: los queremos presos. Yo hubiese preferido 1000 veces a mi partido institucionalmente dar una declaración diciendo que respalda las acciones del Ministerio Público. De verdad, institucionalmente. No inmiscuyéndose en el comportamiento y la actuación. ¿Usted está diciendo que el PRM no ha apoyado estas acciones? No, yo lo que estoy diciendo es que yo hubiese preferido ver a mi partido. ¿Y no lo han apoyado? Hasta hoy no. ¿Y apoyarlo no es interferir en la justicia? Bajo ningún concepto. Hablo del partido, no hablo del funcionariado, que son dos cosas diferentes. Porque el partido que se benefició del reclamo de adesentamiento de la sociedad dominicana, ¿cuál fue? El PRM. Entonces, el cambio no podía ser solo un eslogan. ¿Saben qué? En el cambio de rostro, es en la actitud y en la transformación. Y yo quiero reconocer públicamente, así como he discrepado, de que la contribución que hizo el presidente de la República respecto a un Ministerio Público independiente, colocando a esas personas en la cabeza, ha sido correcto. Pero yo hubiese preferido ver a mi partido mucho más entusiasmado con las políticas de asentamiento que lleva el Ministerio Público. Antes de entrar en la parte política, si escuchándote hablar de la parte de tu partido, de los otros partidos y de cómo se está manejando la justicia, si tú tuvieras que evaluar hoy, PRM en el gobierno desde el 2020, una pandemia, una crisis económica, un problema con Haití, un problema con la corrupción, con persecución de la corrupción, todo lo que se ha hecho hasta ahora, un problema económico. Y el factor inflacionario. Un factor inflación fuerte, una crisis mundial. ¿Cómo tú evaluarías la gestión de gobierno de tu partido? Tiene aspectos luminosos y aspectos nebulosos. Te comienzo con los luminosos. Yo en la parte fundamental del programa he dicho, y lo reitero hoy, que el acierto de mayor importancia institucional del gobierno ha sido la designación de Miriam Germán Brito. Lo aplaudo. Desde el punto de vista del funcionamiento de la economía dominicana,
con un entorno internacional en dificultades, que la economía dominicana proyecta un crecimiento de 4.9%, es una manifestación que hay que aplaudir. El hecho de que las reservas en dólares alcancen 14.500 millones de dólares es una manifestación de importancia. El mismo hecho que hayamos comprado o recomprado Refidonza es una muestra. Y el proceso de apreciación del peso con respecto al dólar son manifestaciones positivas. Ahora, hay otros aspectos que yo discrepo. Por ejemplo, yo lo sostengo como argumento tanto académico como político, que los modelos de crecimiento en América Latina que han descansado en el crecimiento no han garantizado una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Porque el modelo dominicano, como muchos modelos en América Latina, son modelos de exclusión, donde el proceso de crecimiento se ha concentrado en lo siguiente: pocas manos concentran el crecimiento y el resto está muy empobrecido. Doy ejemplos. En la República Dominicana, en el año 1998, 10% de los que más ingresaban representaban, 34% de los que más ingresaban representaban el 10% de la población. Hoy, el 10% de los más ricos representan el 55% del ingreso público. La economía dominicana sigue creciendo, pero de forma desigual, arrítmica, y profundiza la pobreza. Eso hay que combatirlo de forma inteligente. En ese mismo orden, yo pienso que hay aspectos de la institucionalidad del país que tienen que mejorarse. El que más me perturba es el tema del empleo. La gente cree que el empleo es solo una aspiración del que gana el poder. No. Una de las múltiples maneras de equilibrar un sistema desigual como el nuestro es generando empleo. Y en una economía como la nuestra, donde hay 800.000 personas que viven del sector informal de la economía, no da manifestaciones de un crecimiento integral. Miren, el sector privado es el motor que genera los empleos en la República Dominicana. 70% del empleo en este país lo genera el sector privado, qué bueno. 29% el sector público. Yo creo que más allá de una iniciativa positiva del gobierno, de hacer una concertación con el sector privado y el sector sindical, cuando tú analizas que en este país, aunque tenemos 11 modelos de salario mínimo, entre el empleo público y privado, el modelo de ingreso es de 28.000 pesos, cuando la canasta básica en el quintil más bajo dice que 24 y en el más alto 69, te da un promedio de 42, tú te darás cuenta que el modelo económico dominicano bajo este gobierno ha tenido grandes dificultades. ¿Qué hacer? Porque uno no puede ir de la crítica pura y simple, hay que ir a la propuesta. Yo hubiese preferido 1000 veces un modelo que sea mucho más eficiente en materia de recaudación. El año pasado 61% fue el monto de la evasión. Y en segundo lugar, yo hubiese preferido un gobierno mucho más reflexivo respecto al tema de las exenciones fiscales. Las exenciones fiscales en este país superan el presupuesto de educación, 5% del PIB. Y en vez del gobierno profundizar el nivel de endeudamiento, 27.000 millones en 30 meses de dólares, eso representa 21.000 millones de pesos mensual para el pago de los intereses en el presupuesto, yo hubiese preferido una estrategia con mayor asentamiento en lo social. Esas son mis diferencias con el gobierno. Bien, en el caso del partido ya con pocos años de creado, pero con todos los que entraron ahí son grandes ligas, con mucha experiencia, viene el PRD completo, es un partido que se crea, logran el poder en el 2020 y se ha ido organizando, estructurando. Lo veo que usted es parte entra al PRM, igual que los demás, es parte de ese partido, y lo veo que en una parte pública mantiene una posición independiente e inclusive ha planteado ya su aspiración a candidato presidencial por ese partido al 2024. ¿Cómo ve que el partido va trabajando en cuanto a su organización y las acciones que tiene desde el punto de vista político para este proceso? Si está de acuerdo con esto, y háblenos de sus aspiraciones y de cómo se va a encajar ahí, porque nosotros personalmente no lo vemos de forma directa en las actividades de todos los días de ese partido. Con mucho gusto. Mira, lo primero, la razón de la construcción del PRM
era la crítica a las prácticas autoritarias y antidemocráticas del viejo partido. Y no podemos cambiarnos de casa para reproducir las mismas mallas del sistema político. En ese mismo orden, pienso que el partido siempre tiene un desafío de ser tan democrático como el discurso de compromiso fundacional nos comprometimos frente al país. Inclusive, en la actual coyuntura, tú te das cuenta que no hay una defensa de la institucionalidad partidaria porque la mayoría de los titulares partidarios son funcionarios del gobierno. Entonces, el compañero presidente de la República no tiene una defensa de partido, tiene una defensa de la empleomanía pública. Y cuando el PLD le embiste y dice persecución política, fíjate que los funcionarios no salen porque la dualidad de ser funcionarios del partido le dificulta la argumentación. Busca la línea defensiva del gobierno frente a la actual coyuntura y ataque del PLD. Es silencio. Entonces, debería existir un partido en aras de debatir con rigurosidad institucional y colocar contra las cuerdas al PLD. ¿Por qué? Usted habla de que las estructuras principales del partido no debieran ser parte del gobierno. Eso yo creo firmemente. Porque en la actual coyuntura, el presidente de la República está desprotegido. Tú dirás, bueno, por eso le favorece a los que aspiran. No, es que mi visión diferenciadora del gobierno no significa un obstructor del gobierno. Yo creo que el gobierno quiere que el PRM siga en el gobierno. Fuera de discusión, eso está. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que yo pienso que van a ser indispensables? Yo nací en un sector popular, en un barrio, y yo siempre tengo, a veces en la lógica del pulpero, una manera de expresar las cosas. El pulpero de mi barrio era Nando, un señor muy solidario, y a Nando, nadie que le debía podía ir a comprar en el colmado, porque él decía, no, tú tienes una deuda. Digo esto porque hay mucha gente en el partido que está insatisfecho porque no se ha sido retribuido en la dirección, y ahora en el territorio el partido necesita una defensa, pero una defensa institucional. ¿En dónde? En el carro público, en la guagua, en la esquina, en el colmado, en el colmadón, en la zona, en la región, en el municipio. ¿Tú entiendes? Además, algo muy importante, el ejército que conduce a victoria o retiene los partidos en el poder es la maquinaria. Claro está, hay una interpretación de política pública que tienen los gobiernos que es de consumo de sectores no partidarios, pero quien te conduce al voto, quien te defiende el voto es el aparato partidario. El desafío pendiente, ir a un proceso de convención, voto universal, directo y secreto. El partido ha dicho, y en eso estoy de acuerdo, que históricamente en el partido hemos ido a proceso de convención cerrado. Es decir, todo el que está en el padrón participa en el proceso. Yo estoy de acuerdo. Yo hubiese preferido que la sociedad votara, pero no hay problema. Puede ser abierto, puede ser cerrado. Sí, pero es con padrón cerrado. Yo hubiese preferido abierta, porque es una expresión mucho más democrática y plural. ¿Va a participar de ese proceso? Como candidato. Si es voto universal, directo y secreto, que sí, claro. Y en el caso de que gane otro candidato, otro precandidato, esa convención, ¿usted lo apoyaría? Pero conmigo nunca ha habido duda de eso. Nunca ha habido duda. Usted tiene, lo que usted quiere es que el proceso sea... No, yo lo que quiero es ganar el proceso. No, pero que el proceso... ir a un proceso de debate con los candidatos. ¿Y qué otra forma hay de seleccionar un candidato presidencial? No. Porque el mismo PLD hizo una consulta y dice que eso tienen que ratificarlo con una convención. No, pero en mi partido hay interpretaciones antojadizas de la tradición democrática. Por ejemplo, para elegir las autoridades no fue voto universal, directo y secreto. En un escenario de 1,8 millones de personas votaron 1.200. Eso no es democracia. Eso es una aberración. Eso era lo que le criticábamos a Miguel Vargas. Y eso dentro de los estatutos del partido. Son dos cosas. No, una parte dentro de la ley. Dentro de la ley es legal. Es una opción. Una opción. Entonces, ¿por qué usted le dice a una cosa que es una opción, una aberración? Claro, porque en la jurisprudencia partidaria, otra ha sido la regla, que no subestime la inteligencia de las personas. En el viejo partido del año 1981, el modelo de elección es voto universal, directo y secreto. Y los dos procesos que le ganó Luis a Hipólito fue voto universal, directo y secreto. ¿Por qué quieren cambiar la regla? ¿Por qué la cambiaron en la dirección del partido? Porque cuando José Ignacio ganó la presidencia del partido, a quien ejercía la condición en ese momento, ex senador de Moca, Andrés Bautista, fue voto universal, directo y secreto. ¿Por qué la cambiaron cuando yo competí? ¿Tú sabes por qué la cambiaron? La gente tiene una idea clara porque la gente no es tonta. Entonces,
Lo que queremos es que todos vayamos a un proceso, voto universal, directo y secreto para elegir el candidato. Una ñapita, nos quedan 2 minuticos. Todos estos procesos que estamos viviendo, sobre todo ahora a nivel de justicia y de la parte política, se activa el proceso electoral. Usted ha dejado clara su posición con respecto al PRM, a su candidatura y a la situación actual. ¿Qué usted ve desde el punto de vista político hacia el 2024 con respecto a la oposición? Este panorama, estas condiciones que se están planteando, podría dar una alianza de esos dos partidos que se proyectan como el segundo y el tercer lugar, que serían el Partido de Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, ¿los junta o los separan estos procesos? No, este proceso lo junta. Eso está fuera de discusión. Lo va a reunir. Yo pienso que habrá dos competencias, el candidato gubernamental y el bloque opositor. Pero eso siempre ha pasado. Porque lo lógico es que cuando nosotros nos fuimos del PRD, construimos el PRM y las masas se fueron para allá. Lo lógico es que el bloque opositor encuentre el candidato que ellos entiendan con posibilidades para competir y se unifiquen. Y en esos escenarios, también usted lo ve así en un escenario de segunda vuelta. No necesita su partido, con cualquiera de los candidatos, tener uno de esos dos grupos en una alianza para una posible segunda vuelta. Yo hubiese preferido siempre que mi partido construya una alianza con los segmentos ciudadanos y sociales que nos dieron el triunfo. Porque hay una especie de delirium tremens en el partido, de juramentar a gente que nos pasamos 20 años impugnándolo. Y con esa lógica de sumatoria pura y simple lo estamos trayendo. Y eso tiene muchos riesgos. Eso pasa con los alcaldes. Eso tiene muchos riesgos y tendrá consecuencias. Ojalá reflexionemos. Doctor, gracias. Gracias a usted. Guido Gómez Mazara, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y abogado, ex consultor jurídico. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.